Rodolfo, encantado de recibirte en el programa. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por invitarme de nuevo. Un gusto estar con usted aquí. El gusto es mío y el honor es mío. Rodolfo, yo creo que es importante que hablemos un poco de la gobernabilidad de este país, de los problemas de los pesos y contrapesos. Ahora tenemos un presidente muy sui generis, ¿verdad? Con un estilo de gerencia, pongámosle así, que quiere que las cosas se hagan rápidamente, posiblemente sin medir las consecuencias legales y sin ver que tiene que ir a la Asamblea Legislativa, muchas iniciativas, digamos, que está la Contraloría, que está la Fiscalía, que está la Sala Cuarta, Procuraduría de la Ética. Bueno, es que este país no es que quiera yo decir, pero sí lo hemos complicado, ¿verdad? Yo creo que uno antes de firmar cualquier cosa en un ministerio tiene que pensarlo muy bien, ¿verdad? Porque cualquiera le puede mandar a uno. Bueno, todavía está la defensoría. Yo recuerdo que pasaba uno buena parte del tiempo revisando la parte legal. Uno no firmaba nada si no venía la firma como de 3 abogados y además consultas, ¿verdad? Eso le cuesta a uno cuando uno es una persona de acción, digamos, propio de venir de la empresa privada o venir de una institución que la posiblemente tenemos. Ahora, que hay que dialogar, que hay que buscar consensos, eso es una realidad. Esto es una democracia. Y hay que también respetar los medios de comunicación, ¿verdad? Porque los medios de comunicación es otro poder, aunque uno no quiera verlo así, ¿verdad? Bueno, Rodolfo, te la puse ahí para que... Sí, un tema muy importante y diría yo de mucha actualidad, la vigencia de los pesos y contrapesos. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Israel, donde el Congreso aprobó una reforma para restarle facultades a la Corte Suprema de Justicia para que no puedan controlar ciertos actos del Poder Ejecutivo a partir de criterios de razonabilidad o de proporcionalidad, uno ve que hay un interés por debilitar esos pesos y contrapesos. Cuando uno ve lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos para llenar la Corte Suprema de personas que son ideológicamente hacia la derecha y que ya se están viendo los resultados en decisiones fundamentales, por ejemplo en materia de aborto en Estados Unidos, que van a cambiar la sociedad estadounidense, uno ve cuán importantes son los pesos y contrapesos en una democracia. Y Costa Rica, pues dichosamente tiene esos pesos y contrapesos, eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Si nos remontamos en la historia, los pesos y contrapesos son fruto de la filosofía de la Ilustración que se revela contra el poder monárquico que era absoluto, que concentraba en una sola persona todos los poderes. Y ahí se ve, bueno, tenemos que dividir y separar los poderes para que no se abuse del poder que reside en el pueblo. Y tenemos que, digamos, recordar y comprender la razón de ser y la importancia en momentos en que tal vez hay personas que sienten que esos pesos y contrapesos traban la ejecución, ¿verdad? Y la toma de decisiones. Entonces son muy importantes, podemos hablar de los que tiene Costa Rica y en efecto puedo entender tal vez a un presidente de la República, un ministro que se pueda sentir prisionero de esos pesos y contrapesos, pero son necesarios en una democracia, son parte de las reglas de juego que tenemos que aceptar y aprender a vivir con ellas. Cuando uno ve que el Congreso acaba de aprobar una ley de la famosa 4-3 o 3-4, como quieras, y ahora va a la Sala Cuarta a ver si tiene roces de constitucionalidad, y con una cantidad importante de diputados que le dieron, se le aumentó el salario mínimo, ese fue como el confite que le dieron, pero
entonces la sala es también un filtro que tiene la Asamblea Legislativa de todas las leyes, o sea, cualquier diputado pedir creo que son 5 o 6, 7, 10 diputados. Que hacen la consulta. Correcto. Y eso puede ser vinculante, lógicamente. Sí, bueno, la sala constitucional, en mi opinión, es la principal reforma jurídica, digamos, de esa estructura de pesos y contrapesos que se ha dado en los últimos años. Se comenzó a funcionar en 1989 y es un peso para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo e incluso controla los mismos actos del Poder Judicial en algunos aspectos. Y es muy importante. La Sala Constitucional ha hecho o desempolvó la Constitución política, que tenía una serie de principios, de derechos que estaban ahí, pero no necesariamente garantizados en la práctica. Y también en materia de derechos humanos se considera que los derechos humanos evolucionan, ¿verdad?, con el paso del tiempo, y la Sala ha desarrollado en su jurisprudencia derechos humanos nuevos, ¿verdad?, como el derecho a la autodeterminación informativa, derecho al agua, derecho a Internet, por ejemplo. Son cosas fundamentales. La Sala Constitucional declaró que existe un derecho humano a vivir en paz cuando ordenó a don Abel Pacheco retirar el apoyo que había dado a la coalición que formó George W. Bush para atacar Irak en una guerra que era ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, creo que como costarricenses podemos sentirnos muy orgullosos del papel de la Sala Constitucional, a pesar de las críticas que se le puedan hacer, porque como institución que es operada por seres humanos, tiene sus defectos, evidentemente, pero en cuanto a la institucionalidad y al rol de la Sala Constitucional es importantísimo. Y es importantísimo en momentos donde tenemos un presidente de la República que usted dijo tiene una forma de ejercer el poder sui generis, y yo creo que don Rodrigo Chávez es un presidente que ha retado la institucionalidad democrática de este país. Creo que la va a seguir retando su manera de ejercer el poder. Y bueno, dichosamente la Sala Constitucional existe y funciona, y tenemos varios ejemplos de resoluciones donde han frenado actos del Poder Ejecutivo sobre los cuales podemos conversar ahora. No, y él respeta a la Sala Cuarta. Tal vez a regañadientes, ¿verdad? Porque, y lo veo uno en muchos presidentes también, que les pasa lo mismo donde hay una sala constitucional, ¿verdad? Que uno dice, bueno, sí, hay que respetarlo. Debe ser frustrante para un presidente que quiere llevar adelante alguna política, pues que de repente venga a la Sala Constitucional y le diga que no puede hacer A o E o C, pero son las reglas del juego. Por ahí leía yo un libro escrito por unos asesores de Bill Clinton que contaban su gran frustración cuando él intentó reformar el sistema de salud con su esposa Hillary, y él decía, pero yo soy el hombre más poderoso del mundo, con esa fórmula que tanto le gusta a los estadounidenses, ¿verdad? Me parece un tanto pretenciosa, pero decía, bueno, yo soy el hombre más poderoso del mundo y ¿cómo no puedo llevar adelante eso? Bueno, precisamente porque hay pesos y contrapesos. Tiene usted que ir a negociar al Congreso, tiene que adecuarse al marco de legalidad, y eso es la Sala Constitucional, y dichosamente que existe, y también dichosamente tenemos un presidente que, aunque puede que no le guste, pues ha respetado los fallos de la Sala Constitucional. Y es una Sala Constitucional que le llenan también de un montón de casos, pongámosle así. Ahí todo el mundo, si no lo atienden en la Caja del Seguro Social, presenta un recurso, y eso me imagino que le quita mucho tiempo para el pensamiento y para el análisis de cosas más importante, pero bueno, la salud es importante. Sí, yo creo que hay que reformar la Sala Constitucional. Digamos, en el 1989 se aprobó y ha venido funcionando durante muchos años de manera exitosa y muy positiva para el país, pero creo que es hora de reformarlo. Si usted ve que la Corte Suprema de los Estados Unidos conoce 30, 40 casos por año y la Sala Constitucional resuelve decenas de miles de casos, es absolutamente insostenible. Eso va en detrimento de la calidad de la justicia,
los magistrados deberían poder abocarse a conocer, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad o temas que sean novedosos, pero para lo demás ya existe jurisprudencia establecida que debería delegarse, ya sea en dividir la sala en salas de menor rango, como funciona, por ejemplo, ahora la Corte Europea de Derechos Humanos. Hay pequeñas cámaras y grandes cámaras donde sesionan los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos. Hay que reformarlo porque tenemos que mejorar sin duda el sistema. Otra cosa sobre la que se puede reflexionar es que si la sala constitucional está tan saturada es porque hay vacíos de poder, por un lado, que debe llenar la sala. Por ejemplo, en materia de convenciones colectivas, el poder político ha sido incapaz de resolver políticamente los abusos de las convenciones colectivas, entonces ha sido la sala constitucional la llamada a intervenir. Y también, si la sala está tan saturada, es porque hay disfunciones de la administración pública que tienen que ser enmendadas por la sala constitucional, así que deberíamos reflexionar, ¿verdad?, dónde estamos fallando en esa manera de administrar la cosa pública para mejorar tanto, por un lado, el trabajo de la sala constitucional, como por el otro, en aquellos vacíos y defectos que tiene que entrar a resolver la sala. Bueno, pero también está la Procuraduría de la Ética, yo no entiendo qué significa esa institución, digamos, sí, dentro de la estructura, ¿verdad? Porque básicamente es para los tráficos de influencia y todo, pero son mucho escándalo, mucho ruido, ¿verdad? Mire, dicho en términos sencillos, tal vez para que quienes nos ven entiendan, la Procuraduría General de la República es una especie de abogado del Estado que cumple un rol de asesor, ¿verdad?, para la administración pública. También representa al Estado en los diferentes procesos en los que interviene, y se creó la Procuraduría de la Ética como un contralor del ejercicio, digamos, probo de la función pública. Se supone que la función pública tiene que apegarse a un principio de probidad. Lo complicado de esto, tal vez aquí yo haría dos críticas, es que en materia judicial, cuando la Procuraduría de la Ética participa en los procesos penales, en realidad hay una clarísima duplicación de funciones con lo que hace el Ministerio Público, y yo lo he dicho en algunos procesos en los que he intervenido y donde participa la Procuraduría básicamente repite lo que hace el Ministerio Público. Si el Ministerio Público acusa, la Procuraduría querella. Si el Ministerio Público no acusa, ellos no hacen absolutamente nada. Entonces, se supone que actúan con independencia de criterio, pero yo en mi práctica no he visto esa independencia de criterio. He visto casos donde inclusive las querellas que presenta la Procuraduría son una copia de lo que hace el Ministerio Público. En el caso de Cruzitas, donde yo participé ahí defendiendo a don Oscar Arias, ese es un proceso donde en algún momento el Ministerio Público dijo don Oscar Arias no cometió delito alguno, y la Procuraduría dijo yo estoy de acuerdo, no cometió delito alguno. Después se hace un escándalo de prensa, aparece una nueva fiscala general y dice bueno, yo voy a perseguir este delito, entonces ahora sí la Procuraduría dice que hay delito. Entonces uno se cuestiona un poco esa independencia, y ciertamente hay una duplicidad de funciones, aun y cuando la Procuraduría va a reclamar un daño social que no reclama el Ministerio Público, pero digamos soy un tanto crítico de eso. Y lo otro en lo que debe tenerse cuidado es que la Procuraduría de la Ética no se convierta en una especie de policía moral, donde básicamente lo que nos van a decir es qué es moral y qué no es moral. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces está bien, por supuesto, todo lo que se quiera hacer para garantizar que el ejercicio de la función pública sea ético, sea transparente, sea probo, ¿verdad?, pero sin caer en excesos. Y yo pienso que últimamente hemos caído en algunos excesos. Y el procurador no participa en el Consejo de Gobierno, o sea, aunque es el abogado del gobierno, no participa, debiera estar ahí en el ABC para ayudar al presidente y a su equipo, su gabinete, en muchas cosas que tienen que ver con la parte legal. Sí, no cumple ese rol, sino que en realidad anteriormente sí lo cumplía, ¿verdad?
En una época estuvo el procurador. Yo no recuerdo, sé que en ocasiones se le consulta, por supuesto. Pero la consulta es vinculante, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Sí, y me refiero también a consultas informales, es decir, se le llama y se le pide opinión, pero como integrante permanente del Consejo de Gobierno no está, tiene otras funciones y en realidad el presidente tiene su equipo de asesores legales y cada ministro tiene su equipo de asesores legales. ¿Verdad? Sí, pero es distinto. Vamos a ver, pero cuando entra un nuevo gobierno se sostiene mucho, digamos, se mantienen los abogados de cada ministerio y todo, pero hay opiniones dentro de eso, y como hay que tener tanto cuidado ahora, ¿verdad? Porque una firma en cualquier momento lo meten a uno en un enredo. Sin duda. Pero hablemos un poco de los otros poderes, porque está el poder de la prensa, ¿verdad? Que es un poder fuerte, ¿verdad? O sea, que si un presidente no lo toma en cuenta o si no busca cómo comunicar otras cosas que necesita él, ahí está enfrentado y muchas de las decisiones se toman a veces en el calor del escándalo público, pongámosle así, ¿verdad? Sí, la prensa, sin lugar a dudas, es un poder informal, ¿verdad? Ejerce un control, un contrapeso de los poderes formales y que es muy importante en una democracia. Tanto así que la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que no es posible que exista una democracia si no hay libertad de prensa. Igual dice nuestra sala constitucional. Eso es importante porque entonces la libertad de expresión no es solo el derecho que tiene usted o que tengo yo, que tiene el periodista, no es un derecho subjetivo, sino que se conviene en una condición objetiva de existencia de una democracia. Y es importante entonces comprender la importancia que tiene. También creo que el presidente de la República y cualquiera que se quiera meter en política tiene que aceptar que se somete voluntariamente al escrutinio de la prensa, a la crítica de la prensa y que esa crítica va a ser incómoda, puede ser ácida, puede ser injusta también, es parte de las reglas de juego en una democracia. Ahora, se critica a la prensa y también con alguna razón que la prensa se puede llegar a convertir en una especie de metapoder, en el tanto, sí es un poder informal, controla a los otros poderes, pero ¿quién controla a la prensa? ¿Verdad? ¿Cuál es el control que tiene la prensa? Bueno, la prensa tiene controles éticos, deontológicos, pero son autorregulaciones que pueden funcionar o no, pero también está el control que se puede imponer a través de mecanismos legales, como un derecho de rectificación o de respuesta, los procesos penales que se pueden plantear, o los procesos civiles que pueden existir contra la prensa. Entonces no es que escapa completamente a los controles, pero sí es más difícil de controlar, ¿verdad? El poder de la prensa y máxime en tiempos actuales, don Jorge, donde usted es un comunicador hoy, ¿verdad? Usted tiene este programa de entrevistas que llega a todo el mundo a través de internet y entonces en realidad cualquiera de nosotros cumplimos el rol del periodista. No es que somos periodistas, periodista es el que estudió, pero el que tiene una red social, el que tiene Twitter, el que tiene Facebook, puede difundir ideas, opiniones, comunicar información, igual que cualquier medio de comunicación. Sí, ahora se abrió todo el abanico, digamos. Se abrió entonces un contexto muy, muy difícil, ¿verdad? Para quienes están en la función pública es muy difícil lidiar con eso, ¿verdad? Y también con este fenómeno nuevo de la desinformación, de los fake news, que es muy, muy peligroso, y que también utilizan los gobiernos. Se ha denunciado aquí el uso de troles, ¿verdad? Ve uno que se publica una noticia y resulta ser que la gente en Vietnam está preocupadísima por lo que sucede aquí, ¿verdad? Los troles de Vietnam comienzan a participar de la discusión pública. Bueno, hay una manipulación del debate público que se puede hacer y que es muy peligroso también. El Congreso, estos balances y desbalances del Congreso, vamos a ver, las mayorías que se requieren, los acuerdos políticos, digamos,
Pero el Congreso es un importante contrapeso o un gran aliado, ¿verdad? Si uno toma una posición de negociación, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando no tenés una mayoría absoluta, ¿verdad? Que casi, yo creo que no la va a haber por muchos años en Costa Rica. O sea, es difícil ver aquel fenómeno de un Luis Alberto Monge que tuvo una mayoría casi claro, de 2/3 partes y bueno, y otros presidentes que han tenido mayoría, ¿no? Que en ese tiempo entonces hacía más fácil la conversación y además tenías el Congreso prácticamente, y tenías todas las posiciones claves del Congreso controladas, ¿verdad? Sí, es un poder fundamental, por eso se le llama el primer poder de la República, porque bueno, ahí está la representación del pueblo, se supone, ¿verdad? Y en tanto poder ejerce esa labor de control, esos pesos y contrapesos, lo hemos visto en este gobierno, por ejemplo, se puede ejercer con la figura del resello, ¿verdad? Si el presidente veta una ley, el Congreso puede resellarla. Se ha visto también, recientemente lo vimos con el caso de don Nogui Acosta, con el intento de ejercer una censura, ¿verdad? O también con las interpelaciones que se hacen a los ministros. Y la última, diría yo, que son las comisiones investigativas, que en mi opinión están muy venidas a menos. Cuando uno piensa en una comisión investigativa, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, son cosas que tienen un peso y una credibilidad. Un peso específico. Correcto. Aquí se ha politizado mucho ese mecanismo de control y uno ve que las comisiones siempre sacan un informe de mayoría, que es básicamente la oposición, ¿verdad? Criticando al gobierno, los informes de minoría, que son los diputados de gobierno. Muchas cosas no es vinculante, ¿verdad? Y no resulta en nada. Y no resulta en nada. Entonces, y se pierde mucho tiempo. ¿Eh? Muchísimo. Entonces, el Congreso es otro, digamos, poder constitucional que yo creo que deberíamos revisar y ajustar a los tiempos que vivimos. Por ejemplo, pensar en la necesidad de que exista carrera parlamentaria, porque tenemos diputados que llegan por un periodo de 4 años y si nunca han estado en la Asamblea, pues van a tener un plazo de aprendizaje, ¿verdad?, de 1 año y luego el último año ya es año de campaña. Entonces deberíamos poder, yo creo, tener una carrera parlamentaria para que haya reelección y que los buenos diputados, que hay muy buenos diputados, puedan seguir ejerciendo su trabajo. Congresos en todo el mundo. En todo el mundo. Y los que son malos, pues que se vayan para la casa. Sí. Y si las personas tienen la posibilidad de votar para reelegir, bueno, la idea del sistema se va a premiar al que hace un buen trabajo y se beneficia la ciudadanía porque vamos a tener funcionarios de calidad. Y uno lo ve en otros países. Ahora hay que tener cuidado que no nos pase también donde uno ve congresistas que se enquistan ahí, se quedan per secula seculorum y ya deberían retirarse, como le pasó ayer al líder de la mayoría republicana en Estados Unidos, que es un señor tan viejito que se quedó paralizado en una conferencia de prensa, ya no podía hablar. Bueno, es un señor que hace años debió haberse retirado, ¿verdad? Entonces, digo, todo con... Y uno ve en Estados Unidos, sobre todo en el Congreso, en el Senado, hay gente de mucha edad, o sea, es mucha experiencia. Recuerdo a Robert Kennedy, era uno de los líderes, o sea, era una persona que cuando conversaba daba opiniones muy importantes y la gente... El mismo Joe Biden, por ejemplo, fue años senador y estuvo muchísimo tiempo en la Comisión de Relaciones Internacionales y entonces ve uno ya como presidente el dominio que él tiene de la escena internacional y los acuerdos que ha logrado a nivel internacional, por ejemplo, para revivir o rescatar la importancia de la OTAN, le son reconocidos a nivel internacional. Entonces, claro que la experiencia cuenta y que deberíamos aprovecharla. Entonces, sí, porque ahora a uno lo mandan como dicen, a dormir muy temprano, hasta cierto punto. China es un fenómeno, todos los países asiáticos, o sea, la mayoría tienen promedio de 60 y pico, 70 años. Entonces aquí queremos meter juventud. Sí, hay que meter juventud, ¿verdad?, para poder ir reemplazando. Pero sí creo que la experiencia es importante, ¿verdad?
Sí, el problema es que yo pienso que aquí pensamos de una manera muy cortoplacista, muy politiquera, muy egoísta también. Entonces, esas reformas no se aprueban a veces porque van a beneficiar a quién, ¿verdad? Y no, deberíamos yo creo que ya ir pensando en una modificación de nuestro sistema parlamentario para que pueda haber esa carrera, como también se ha planteado si debe reformarse o no el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para ponerles un plazo tal vez más amplio, pero sin posibilidad de reelección, o de qué manera trabajar en la reelección de los magistrados, porque también se dan casos de magistrados que ya algunas personas consideran sí. les caducó la fecha hace algunos años. Y se duermen, como dicen. Sí, lamentablemente sí. La Contraloría, el poder de la Contraloría. Bueno, la Contraloría creo que cumple un papel muy importante, pero deberíamos reforzar a la Contraloría para que también pueda ejercer una supervisión a priori, ¿verdad? No a posteriori, que en realidad la Contraloría nos dice cuando ya hubo una torta o cuando algo pasó mal, pero la Contraloría creo que en este gobierno también ha demostrado cómo ejerce un rol de contrapeso también y de control. Vimos cómo se hizo una donación absolutamente irregular de terrenos del Incofer. Sí, como que si eso fuera bienes de los señores que están ahí y como si no tuvieran un valor estratégico, y la Contraloría le enmendó la plana y le dijo, señores, ustedes no pueden donar esos terrenos. Entonces sí, funciona la Contraloría. Podemos criticar, y yo concuerdo con quienes han criticado esta posición de la Contraloría, donde recientemente dijo que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes, entonces no me aplica la ley de empleo público, pierde autoridad moral, creo yo, aunque la señora Contralora publicó un artículo en el periódico defendiendo su posición, pero yo creo que es difícil decir que, por ejemplo, un chofer de la Contraloría cumple funciones diferentes que el chofer del Ministerio de Obras Públicas o que una secretaria igual. Entonces, bueno, si vamos a aplicar la ley de empleo público y todos coinciden en que es importante, pues deberíamos ser parejos y comenzar predicando por el ejemplo. No, y el otro poder que aunque uno no lo ve, pero uno lo siente cuando es el poder de los sindicatos, ¿verdad? Que en la administración pública son grandes, ¿verdad? El caso, digamos, de la educación pública, uno se asusta de la capacidad que tienen los sindicatos de gobernar, de prácticamente decir, este sí, este no. Y ahí estamos en el problema más serio, porque la educación está en una seria crisis, ¿verdad? Solo el MEP maneja 1 punto y pico billones de colones, más lo que manejan las universidades públicas, ¿verdad? Pero sí los sindicatos han tomado prebendas muy fuertes, ¿verdad? Recope, Habdeba en aquel tiempo, bueno, prácticamente en las actividades estratégicas, ¿verdad? Los bancos, donde muchas veces hay que consultar y este sí, este no. Así es. Los sindicatos en realidad creo que cumplen un papel importante de contrapesos, en el tanto son organismos colectivos que deben velar por los derechos de los trabajadores. Esa es la razón de ser de un sindicato. Entonces, un sindicato que vele por los derechos de los trabajadores, bienvenido. El problema es cuando el sindicato pierde su norte y más que velar por los derechos de los trabajadores, quiere proteger prebendas o privilegios que son odiosos. Y volvemos al tema de las convenciones colectivas, por ejemplo. Ahí hay cosas que son absolutamente abusivas, que dichosamente la Sala Constitucional fue la llamada a ponerles freno porque el poder político no le pudo decir que no a los sindicatos, ¿verdad? Entonces, eso está mal. Yo quisiera ver sindicatos que de verdad tengan un peso. Por ejemplo, ya usted mencionaba la terrible crisis en la educación pública. Bueno,
¿qué están haciendo los sindicatos para que mejore la situación de la educación pública Van a ir ahora en este a país? un desfile hoy, no sé si... Ok, hay que defender los presupuestos y bueno, no nos vamos a meter en la discusión ahorita aquí, creo que desborda por mucho el objeto de esta conversación, pero ok, yo puedo entender que un sindicato vaya a defender el presupuesto de su institución porque okay, es lo que necesito para funcionar. Pero más allá de esa defensa del presupuesto, que muchos pueden decir lo que están defendiendo su salario, yo quisiera ver qué propuestas hay para de verdad mejorar la situación educativa, que es terrible y que creo yo que la ministra de Educación Pública ha quedado debiendo por muchísimo, ¿verdad? No veo yo cuál es la ruta de educación. Algún diputado dijo que era un trillo y yo pienso que ni eso, ¿verdad? Porque no sabemos cuáles son las medidas que se están tomando. Y creo que eso es muy, muy grave porque la educación es motor de movilidad social y si no mejoramos la educación pública estamos condenando muchísima gente a tener una vida precaria o que no tengan oportunidades de mejorarse y de superarse. Y las huelgas que hubo, ¿verdad? Sumadas a la pandemia, nos pusieron una situación terrible de la cual al día de hoy no hemos salido. Bueno, Rodolfo, yo creo que hemos tocado desde los... No, es que estoy analizando con cuidado, con lupa, cuál es la verdadera situación de la calidad de la educación, ¿verdad? Y uno ve ahí la mano de los sindicatos que prácticamente gerencian, o sea, la institución, ¿verdad? Casi que dicen, este sí, este no, como te digo yo, las vacaciones, el aguinaldo, todo. Entonces, hay que cambiar, hay que hacerle reformas importantes. Lo que pasa es que no sé si la parte política se atreve, ¿verdad? Ahí es donde la mula botó a Genaro, decía mi abuelita. Pero hay que hacerlo, porque de otra manera vamos a condenar a que el 40% de los muchachos no aprueban las pruebas básicas de matemáticas. El bachillerato después. Y bachillerato. Y ya desde primaria hay una deserción importante. O sea, hay que ponerle atención. Bueno, Rodolfo, será en otra ocasión que hablemos de más. Cuando usted disponga, don Jorge, yo le agradezco muchísimo la invitación. Siempre es un gusto conversar con usted y pues ahí le agradezco a las personas que se toman el tiempo de vernos. Gracias, Rodolfo.